Don Alberto, un gusto tenerlo acá. Gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias también. Un saludo fraterno a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Me parece importante hacer algunas preguntas que de pronto se alejan de los temas de mayor actualidad en esta coyuntura que estamos viviendo, pero que es importante abordarlos y analizarlos en el afán de ver el todo y no solamente una parte. ¿Qué es lo que está haciendo este tribunal en Bolivia? ¿Cómo nace esta instancia y cuál es el objetivo que tiene? Bueno, empecemos con el nacimiento del tribunal. El tribunal tiene su origen real en la convocatoria a la Cumbre de la Tierra realizada por el presidente Evo Morales y su gobierno y que se realizó en abril justamente aquí en Cochabamba, en Tiquipaya, aquí en una población cercana a Cochabamba. Ahí fuimos convocados sectores, personas, organizaciones, por supuesto gobiernos, de todos los continentes. No sé si éramos 30.000 los participantes, pero había una masa de personas entusiasmadas, de personas con muchas expectativas, de personas que venían decididas a hacer algo para proteger la madre tierra. Y en ese escenario, cuando se expidió la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra y se habló de la posibilidad de conformar un tribunal para sancionar los delitos en contra de la madre tierra. Sancionar. Claro, para sancionar. Nos reunimos varias personas que habíamos aceptado la invitación del presidente Evo Morales y comenzamos a trabajar en la idea de impulsar esta iniciativa, en primer lugar, apoyando los procesos que puedan ser desatados por los gobiernos. El gobierno boliviano había tomado la batuta y comenzó a dar ciertas señales importantes. Yo recuerdo, por ejemplo, que gracias a la gestión del embajador del gobierno boliviano en Naciones Unidas, Pablo Solón, que fue el gran promotor de ese encuentro de la tierra en abril del año 2010, en julio del año 2010, el 28 de julio del año 2010, en Naciones Unidas se aprobó aquello que es histórico, que el agua es un derecho humano fundamental. Es cierto que las grandes potencias, los grandes países capitalistas se opusieron a que esa declaración sea aceptada totalmente, pero fue un paso importante y eso entonces nos llevó a trabajar en esa dirección. Paulatinamente vimos que... Entre paréntesis, don Alberto, disculpe sí, que le corte. Mauricio, encantado. Hoy veía algunos videos de este momento y escuchaba parte del discurso del presidente Morales que comenzaba con la frase de planeta o muerte, y toda la gente que estaba presente allá evidentemente le respondía esa consigna y ese objetivo. Fue indudablemente una bandera que puso además en un lugar muy especial y de mucha expectativa a nuestro país y fundamentalmente a nuestro gobierno, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Yo señalo que la idea de este tribunal, la idea de esta movilización por los derechos de la madre tierra, tiene un punto de partida muy importante, no es el primero y voy a explicar por qué, en este encuentro aquí en Cochabamba, en Tiquipaya. Digo que no es el primero ni el único, porque ya antes, 2 años antes, en la Asamblea Constituyente de Montecristi, en Ecuador, de la cual tuve el honor de presidir, se aprobaron los derechos de la naturaleza. Es el único país en el mundo, Ecuador, que tiene a la naturaleza como sujeto de derechos en su constitución. El hecho real y cierto es que con los años fuimos viendo que las grandes declaraciones, los grandes discursos, se quedaban en eso, en declaraciones y en discursos, y no se avanzaba. Recordemos lo que han sido, por ejemplo, las cumbres de la tierra, esas tan sonadas jornadas en las cuales los gobernantes y otros sectores de las sociedades de diversas partes del planeta se reúnen para encontrar respuestas. ¿Qué significó el convenio de Kioto? Un intento interesante pero insuficiente. ¿Cuáles han sido los avances que se lograron en París? Tampoco son muchos. A la final se sigue pensando que la solución es continuar con la mercantilización de la madre tierra. Se habla de la economía verde, del capitalismo verde. No son soluciones radicales ni de fondo, están postergando el problema. En ese contexto, varias personas nos seguimos reuniendo, seguimos discutiendo y en enero del año 2014 constituimos este tribunal ético de los derechos de la naturaleza. Es un tribunal ético, no depende de ningún organismo internacional, no depende de ningún gobierno, no depende de ninguna red de ONGs ni de ONG alguna. Somos distintas personas de todos los continentes que resolvimos poner en marcha un tribunal ético.
algo que ya ha existido en otras épocas en la historia de la humanidad, cuando se enfrentó, por ejemplo, los crímenes de guerra del imperialismo norteamericano en Vietnam, en Camboya, se estableció el Tribunal Russell. De ahí surge posteriormente el Tribunal Permanente de los Pueblos, que es también otro tribunal ético. Son personas de diversas partes del planeta que juzgan violaciones normalmente de los gobiernos, a veces también de las empresas, en contra de los derechos de los pueblos, en contra de los derechos humanos. Eso es lo que hacemos ahora desde los derechos de la naturaleza. Don Alberto, usted decía algo importante que me llamó mucho la atención. Hablaba de sanciones. ¿Cuáles son las competencias que tiene este tribunal? Nuestra competencia se mantiene, como es un tribunal ético, en ese ámbito, ¿ya? No es una sanción vinculante. Nosotros no podemos, no tenemos la fuerza ni la capacidad para obligar a un gobierno que cumpla nuestras sentencias, pero sí podemos, y en eso vamos a hacer cada vez un esfuerzo mayor, sensibilizar a la opinión pública, concientizar a la opinión pública y generar procesos de presión desde abajo para que cambien los gobiernos. Me parece que no podemos seguir esperando a que algún día los gobernantes cumplan lo que ofrecen. Discursos elocuentes, maravillosos a favor de la madre tierra, y se amplían los extractivismos, se amplía el fracking, la megaminería, el petróleo, se construyen carreteras por zonas tremendamente frágiles en términos de biodiversidad, donde viven comunidades cuya vida está en riesgo. En ese sentido, nosotros, insisto, no podemos esperar a que se produzca una hecatombe que afecte a la gran mayoría de la humanidad o a la humanidad entera y la misma naturaleza sea profundamente afectada. Nos vamos a movilizar, seguiremos movilizados y contamos con el entusiasmo, como lo hemos visto aquí en Bolivia, de muchísimas personas que están empeñadas en esta minga por la vida. Derechos humanos y derechos de la naturaleza. Conjuntamente, los dos se complementan, los dos se potencian. Bueno, tenemos imágenes que muestran dos momentos importantes y vamos a ver si podemos recuperarlas en este momento. Un paneo de lo que ocurrió en Tiquipaya el 2010. Y ahí está precisamente el presidente Morales empezando su discurso con esa frase que es planeta o muerte. Y la gente acá cifraba sus esperanzas en este líder, porque indudablemente se pintaba como aquello, un líder en el tema de derechos indígenas y de la naturaleza, no solo en el continente, probablemente a nivel mundial. Este es un momento que seguramente muchos no van a olvidar y que dio paso a este tribunal que hoy es motivo de noticia, de atención por su visita en Bolivia y por el motivo de su llegada a nuestro país. El otro momento, las palabras de la conferencia de prensa que fue brindada por el ministro Carlos Romero, cuando se refería a este mismo tribunal que en este acto era elogiado, que en este acto era prácticamente bautizado y que ahora estaba siendo categorizado o estaba siendo denominado como una institución que defiende intereses privados, como una ONG norteamericana. Esto fue lo que dijo el ministro Romero. Indígena sabe que tiene que consultar y coordinar con ellos, pues cualquier acción que los involucre. Oye, la tarde de la reunión con los miembros del tribunal se confirma por qué gobierno mundial. No, mediar no, es decir, ellos han pedido una audiencia con el gobierno y se las estamos concediendo. Queremos escucharlos y nosotros vamos a presentar una amplísima información del país vanguardista en materia de reconocimiento de derechos de pueblos indígenas, que es Bolivia. El primer país en el mundo que ratificó la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas. Un país que ha estructurado un Estado plurinacional, que ha iniciado a nivel del mundo una nueva corriente constitucional, que es el constitucionalismo plurinacional, que ha titulado territorios indígenas en promedios de 410 hectáreas por familia para pueblos indígenas de tierras bajas, que impulsa la constitución de una veintena de autonomías indígenas y que ha garantizado representación política directa en una cantidad superior a la proporción poblacional para pueblos indígenas de tierras bajas. Es decir, si en algún lugar
hay que estudiar el avance y concreción de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo, es en Bolivia. Y nosotros tenemos mucha información para brindarles a estas ONGs. Reitero, no son un tribunal. Un tribunal es una instancia oficial. Un tribunal se maneja con normativas, con procedimientos, y está investido de jurisdicción y competencia. ¿No es cierto? Unas ONGs privadas no pueden ser un tribunal. No pertenecen ni a Naciones Unidas ni a la Organización de Estados Americanos. Eso explica que, por ejemplo, no hayan tenido ninguna coordinación con la Cancillería de Bolivia. Si ellos fueran una instancia oficial, toda su coordinación tendría que hacerse a través de la Cancillería del país. Eso es lo que manda la Convención de Viena, ¿no es cierto?, a propósito de la presencia de organismos oficiales internacionales en un Estado. Bueno, a muchos de verdad que estas declaraciones nos generaron molestia, porque el tribunal que fue bautizado hoy en día no es reconocido como tal, se lo trata como una ONG, no tiene un carácter internacional ni está en dependencia de algún organismo como la ONU, decía. Pero al margen de esto, de lo que seguramente usted querrá opinar, también nos parece importante ir al meollo del asunto, don Alberto. Bolivia es un país vanguardista en respeto de los derechos, en lo que concierne al respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Lo ha escuchado al ministro Romero, ha ido mucho más allá de este término. ¿Usted, después de la visita que ha hecho al país, concuerda con Romero o no? Me parece que en términos de declaraciones, en términos de expedición de leyes, de códigos, sin lugar a dudas, Bolivia es un país de vanguardia en todo lo que tiene que ver con la defensa de los pueblos y nacionalidades indígenas. Mucho hicimos nosotros también en Ecuador en términos de plurinacionalidad, de interculturalidad, una constitución que se aprobó casi un año antes que la constitución boliviana del año 2009. Pero nosotros no hemos avanzado mucho en eso. Nuestros gobernantes, sobre todo el expresidente Correa, que no dio la talla para hacer realidad esa constitución, terminó impulsando simplemente una modernización del capitalismo y consolidando, como ha sucedido en América Latina con los gobiernos progresistas, un régimen alrededor de un caudillo. En lo que sí me llama la atención para mantenerme en el ámbito de los pueblos y nacionalidades indígenas, sus derechos, es algo que noté en estos días, una suerte de creciente división en las organizaciones indígenas y un gobierno que califica organizaciones indígenas legales, las que están cerca del gobierno, e ilegales o las desconoce totalmente, aquellas que podrían tener posiciones críticas. Creo que esa es una perversa tendencia que hay en casi todos los países con gobiernos progresistas. Los gobernantes, tratando de concentrar su poder, los caudillos del siglo XXI, lo que han hecho es tratar de coordinar para que la subordinación de las organizaciones de la sociedad civil estén en función del gobierno. Y luego las organizaciones que no se ponen al servicio del gobierno son perseguidas, son divididas y se establecen inclusive organizaciones paralelas. Eso está presente en prácticamente todos los gobiernos progresistas, y eso es lamentable porque los movimientos sociales en extremo tienen que estar libres, tienen que ser autónomos, independientes de cualquier gobierno. Ese es un criterio personal frente a esto. En realidad eso he visto ya en el caso concreto de la visita al Tibnis. Pondría un par de puntualizaciones que parecen claras en honor de la audiencia. En primer lugar, he dicho, y lo repito, no somos un organismo oficial, no somos de Naciones Unidas, no dependemos de una ONG, somos personas comprometidas con la vida. Y planteamos en una carta una solicitud al gobierno boliviano, incluso para entrevistarnos con el presidente Evo Morales, y le contábamos que habíamos recibido durante una de las sesiones de este tribunal en Alemania, durante la cumbre de cambio climático, a fines del año pasado, una denuncia de la subcentral indígena del Tibnis sobre violaciones que se habrían cometido o que estarían cometiendo o que podrían cometerse en esa región. Y por eso le pedíamos esa cita. Nosotros no llegamos aquí de sorpresa, no tratamos aquí de sorprender absolutamente a nadie, al contrario, francamente pedíamos eso e informábamos lo que teníamos que hacer. Y veníamos con una invitación de la subcentral indígena del Tibnis, lo cual nos permitió ingresar al corazón del Tibnis y estar prácticamente 3 días en Trinidad. ¿El gobierno sabía de la llegada de ustedes? Sabía de la llegada nuestra. ¿Había algún contacto con
la Cancillería? Porque yo fui escuchábamos a directamente, Romero, yo fui personalmente a la Embajada de Bolivia en Ecuador a entregar esa carta. Ya antes habíamos comunicado que íbamos a venir acá a Bolivia. Para nosotros habría sido un gran honor y una gran oportunidad para compartir con el presidente Evo Morales. Evo Morales, sin lugar a dudas, es una persona que se potenció hace 8 años cuando planteó esta declaración a favor de los derechos de la madre tierra, y nos habría gustado conversar con él incluso para que nos explique cuál ha sido la dificultad para aterrizar todas aquellas maravillosas ideas. Por ejemplo, porque en Bolivia no se quedaron solo en declaraciones. No se quedaron solo en esas maravillosas declaraciones. La Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra es la Ley 071 de Bolivia, aprobado en diciembre del año 2010. Y ahí hay cosas interesantísimas. Por ejemplo, se plantea la creación de una Defensoría de la Naturaleza. Hasta ahora no hay esa Defensoría de la Naturaleza. Me habría gustado conocer cuál ha sido el impulso que dio Bolivia a la creación oficial en Naciones Unidas de este Tribunal para la Defensa de la Madre Tierra. Habría sido interesante. Se hablaba inclusive de un gesto simbólico que habría sido ético, pero de una enorme potencialidad subjetiva, diría yo, en términos políticos, de la convocatoria a un referendo en todo el mundo para pronunciarnos a favor de la madre tierra. Difícil de realizar, pero una idea maravillosa de esas que uno puede fácilmente entusiasmarse y apoyar. O sea, se ha avanzado mucho, hay leyes, el problema es que no se las cumple, don Alberto. El problema es que muchas de esas leyes no se hacen realidad, se quedan en los discursos y luego inclusive son atropelladas. Y luego tuvimos situaciones complejas también, Mauricio, porque por un lado fuimos recibidos de una manera fraterna en el corazón del Timnis, por una gente increíblemente maravillosa, a la que quedaré siempre agradecido por la información que me dio, por el cariño que nos brindó y por la oportunidad que tuvimos de entender que hay otras formas de vida, en donde quienes creemos ser civilizados tenemos mucho más que aprender, en donde quienes creemos tener la razón del desarrollo tenemos que aprender a vivir en comunidad, a vivir en armonía con la naturaleza, a sentirnos parte de ese gran espíritu. Y en ese contexto, nosotros íbamos con ese entusiasmo y también anunciando a visitar el polígono 7. Habíamos recibido inclusive una comunicación de la CONISUR o el CONISUR que nos decía que nos iban a recibir los días 17 y 18, que eran justamente los días en que estábamos en Trinidadcito. Y nosotros no podíamos dividirnos y estar en todas partes, optamos por ir el día 19, el domingo, y también comunicamos que íbamos a ir el día 19. Y lo que nos sorprendió es que cuando llegamos estaba bloqueado el camino en el puente de Isidro. De esto me va a hablar en instantes nada más. Quiero cerrar esta pregunta que le he planteado conociendo la opinión acerca de las declaraciones del ministro Romero en lo concerniente al tribunal. Los trata de ONG, de que no es un ente oficial. En otra declaración manifestó que se defiende intereses privados. ¿Qué opina usted de esta posición del gobierno frente al tribunal? Me parece que esa fue una primera apreciación del ministro Romero, con quien hablamos luego de esa declaración, que no se ajustaba a la verdad. Ya lo he dicho. No representamos a un organismo internacional, no defendemos intereses de ningún gobierno, de ninguna ONG, somos personas libres que, actuando con responsabilidad con las actuales y las futuras generaciones, queremos llamar la atención, queremos sacudir la conciencia de la humanidad para defender la naturaleza. Luego el mismo ministro, después de la reunión que tuvimos en su oficina, en su despacho, creo que fue el día lunes pasado, él mismo reconoció que somos personas de buena fe y dijo de buena voluntad. Ya no volvió a hablar de ONGs ni de cosas por el estilo. Pero lo dijo en un ambiente cerrado, lo dijo bajo 4 paredes. No, lo dijo también en la rueda de prensa, está públicamente. Perfecto. Salió eso, ¿ya? Y claro, él dijo, y ha ratificado, que no reconoce al tribunal. Bueno, señor, no reconoce al tribunal porque no somos un tribunal oficial, no estamos dentro de las normas de la política internacional de Naciones Unidas, ni del convenio de Viena, que él también estaba mencionando. Lo que nosotros estamos es actuando desde la sociedad civil, sin permiso, porque para salvar el planeta no vamos a pedir permiso primero, vamos a actuar y vamos a sensibilizar a la opinión pública. Vamos a mostrarle estas imágenes que seguramente quedarán en su memoria, señora Costa, y que corresponden a la llegada y la visita a Trinidadcito. Estas imágenes corresponden a Televisión Universitaria de La Paz, que ha acompañado a través de uno de sus periodistas este importante encuentro que sostuvieron ustedes con parte de la comunidad indígena.
Y aprovecho estas imágenes de fondo para preguntarle qué fue lo que ocurrió en Trinidadcito, cómo se vivió este encuentro con los indígenas que se oponen a la construcción de la carretera, que denuncian atropellos y vulneraciones a sus derechos. Cuéntenos, por favor, cuál es la evaluación, y no sé si vale la pena o no abordar el tema de las conclusiones en torno a la información que se ha recogido de este sector. Bueno, ya lo dije, fuimos recibidos con los brazos abiertos, con un corazón franco, con una mente lúcida, con una predisposición al diálogo, a tratar de explicar su verdad, que no necesariamente es la verdad, pero es su verdad, y nosotros nos sentimos muy a gusto en casa. Alguien decía, con razón, que esa es una zona para ir a aprender a vivir, para desaprender de esta forma consumista, productivista, destructora de la naturaleza en la que vivimos en las ciudades y en amplios segmentos de nuestras poblaciones, para entender cómo se puede vivir en armonía con las comunidades, en armonía con la naturaleza. Y además fue muy interesante escuchar ciertas afirmaciones que yo he escuchado en otras partes del mundo indígena. Nosotros no somos pobres. Nosotros tenemos una gran despensa, que es la selva, de ahí provienen los alimentos. Nosotros tenemos una gran farmacia, que es la selva, de ahí proviene la salud. Nosotros podemos dar respuestas a nuestras necesidades con la participación de la comunidad, con el trabajo activo de todos. No necesitamos siquiera dinero, dicen ellos, para resolver esos temas, porque es otro tipo de relacionamiento. Y me temo que muchas personas que nos están oyendo, eso sucede en varias partes del planeta, creen que eso está representando el mundo subdesarrollado y que eso hay que superar. No, no, no. Tenemos que aprender de eso. Ahí asoma la esencia del vivir bien, como dicen en Bolivia, o buen vivir, como decimos en Ecuador, para proyectarnos al futuro, recuperando esa memoria histórica de esas comunidades que han sabido vivir muchas veces en armonía entre ellos y en armonía con la naturaleza. Ese es el camino para resolver los problemas. Y algo más. Yo he participado ya en varias cumbres de la Tierra, en cumbres de cambio climático, en varios seminarios internacionales. Los discursos son enormes, las propuestas son generalizadas, pero se avanza muy poco. Quienes sin hablar tanto hacen mucho más son los pueblos y nacionalidades indígenas. Ellos defienden los bosques, ellos defienden los ríos, ellos defienden los páramos, ellos defienden la biodiversidad, ellos defienden la vida misma de pueblos y de naturaleza. Esa es una de las grandes tareas. Por eso es reconocido el trabajo de los indígenas en el planeta y por eso es cada vez más necesario entender y comprender sus propuestas. Y en ese sentido, los gobiernos tienen que garantizarles el marco jurídico adecuado. Me parece muy bien, pero ese marco jurídico tiene que transformarse en una práctica cotidiana. Y ahí fallan muchos de los gobiernos que dicen ser los grandes defensores de los derechos de los indígenas. No sé si es prudente o no hacerle esta pregunta. Entendemos que habrá un fallo algún momento en torno a esto que ha visto, pero nos gustaría ver qué es lo que se ha mirado. ¿Qué es lo que usted de pronto como persona, si puede, reitero, si puede, cuéntenos acerca de lo que han planteado los indígenas? Bueno, los indígenas ven con enorme preocupación la posibilidad de que se construya una carretera por el corazón del Timnis. Y esa posibilidad no es simplemente un plan que está en la cabeza de alguien, sino que hay señales claras de que esa carretera no es simplemente un proyecto en ciernes, sino un proyecto que al menos en parte se ha hecho realidad. Ustedes conocen mejor que yo, que ya son algunos años atrás, cuando se firmó un contrato con una compañía brasileña, OAS, para construir la carretera que va cruzando el polígono 7 desde el sur hacia el norte, camino de Santa Cruz, atravesando el Parque Nacional y el territorio indígena Isiboro Sécure. En ese sentido, se quedó abierta la posibilidad del tramo 2. Y ahí viene una pregunta curiosa. Si no se va a hacer la carretera, ¿para qué se construyeron 3 puentes? No son puentes peatonales, porque uno diría para la seguridad de la gente. Son 3 grandes puentes. Y además nosotros tuvimos una reunión con el ministro Carlos Romero, y en esa reunión nosotros pudimos también discutir con la señora viceministra del Ambiente y la vicecanciller, y nos comentaron que sí, que efectivamente se está trabajando en la idea de una carretera ecológica y que además habrían algunos caminos para unir las comunidades. En ese sentido está absolutamente claro que la idea de la carretera continúa y que los riesgos que produce una carretera son enormes. El mismo ministro nos recordaba
los problemas que hay cuando se construye una carretera. Eso de carretera ecológica es más para el eslogan y para el discurso. Yo no lo acepto eso de ecológica porque simplemente es usar unos materiales que no generen mayores afectaciones. El problema es que la carretera abre la puerta, y eso conoce el ministro de Gobierno perfectamente, a colonización descontrolada, a tala de bosques descontrolada, a una explotación de la biodiversidad, por ejemplo, tráfico de animales salvajes, de animales silvestres, todo lo que tiene que ver con una posible utilización de la biodiversidad, la biopiratería, las plantaciones ilegales. Ustedes en Bolivia tienen el problema sumamente grave de las plantaciones de coca, que no son para el consumo de la población, con algo que estoy totalmente de acuerdo. Esa coca sagrada es parte de la población, de la vida, de la cultura de la población boliviana, pero hay una cantidad de droga excedentaria, como hemos visto en el informe que fue presentado el día de hoy, que estaría generando problemas. Y no nos olvidemos, Mauricio, el día de ayer apareció una noticia muy importante que ha sido recogida en los medios ahora. El viceministro de Defensa reconoce que en el polígono 7 hay plantaciones de coca. Y no solo plantaciones. Y hay pozas de maceración de coca. O sea que eso tiene que ver ya no con el uso cultural de la coca, con cual estoy totalmente de acuerdo, sino ya con la potencial utilización en el narcotráfico. No potencial, con el narcotráfico directamente. Quizás eso explica el impedimento que tuvimos para entrar al polígono 7. Voy a dejar el tema del polígono 7 para más adelante. Me parece importante hacer énfasis en algo que usted ha manifestado y voy a recuperar algunos datos, por ejemplo, del informe de Naciones Unidas. En este caso voy a recuperar un dato que me parece importante de una evaluación ambiental estratégica del TIBNIS que se llevó a cabo el año 2011 a cargo del CERNAP, del Servicio de Áreas Protegidas, que advierte que una carretera o un proyecto de esta naturaleza podría impactar en la vida de los pueblos indígenas, que prácticamente, dice el texto, minaría su cultura y los obligaría a adoptar patrones de producción y consumo basados en una lógica que les es ajena. Esto era el tema de los indígenas. Pero también es importante conocer que un programa de investigación estratégica de Bolivia, del PIEF, el año 2011, muestra que si la carretera se consolida a través del TIBNIS, escuche bien este dato, el 64.5% del bosque se perdería en 18 años. Esto significa que 610.848 hectáreas de selva, que son precisamente el hábitat de muchos animales, plantas e indígenas, podría tender a cambiar y a desaparecer. Me parece que estos son datos muy importantes de entenderlos. Al margen de todo aquello que usted manifestaba, puentes que se han construido además en un momento en el que no debieran haberse construido porque estaba vigente la ley 180. Porque la ley lo impedía. Exactamente. Una consulta que no ha sido previa, sino que ha sido posterior, y todo lo que seguramente ustedes conocen. Todas son esas informaciones que van configurando un escenario preocupante. Nosotros hemos dicho, vamos a preparar un informe a los miembros del tribunal, somos apenas una comisión del tribunal. A fines de septiembre esperamos tener listo el informe, ojalá recibamos la información ofrecida por la viceministra del Ambiente para poder completar estos datos. Pero información existe y hay gente que nos está entregando la información. El hecho de que hayamos vivido unas cuantas horas de incomodidad, de molestia, de frustración. ¿Cómo fue esto en el polígono 7? No afecta la recuperación ni nuestra predisposición a seguir investigando. La llegada al polígono 7 fue algo que nos sorprendió. A mí me sorprendió mucho. Yo sabía que había tensiones. Le comento lo siguiente. Nuevamente les recuerdo a quienes nos escuchan y nos están viendo que nosotros fuimos al corazón del TIBNIS, a Trinidadcito, invitados por la subcentral indígena del TIBNIS. Y se habían enterado los de la CONISUR o el CONISUR que nosotros íbamos y nos cursaron una investigación para desmentir lo que ellos decían, supuestas violaciones a los derechos de la madre tierra, presentados como denuncia en Bonn a fines del año pasado. O sea que estaban perfectamente enterados de que iba a haber una denuncia en Trinidadcito y ellos decían que iban a demostrar todo lo contrario y que estaban dispuestos a recibirnos. Llegamos en una mañana maravillosa, con mucho calor, a cerca de las 9 de la mañana, ya estábamos nosotros en
en el puente ahí en la entrada del Timnis, en Isinuta, ¿ya? Y nos fuimos detenidos y no hubo posibilidad de establecer un diálogo. Nosotros les explicábamos que habíamos recibido esa invitación y que queríamos conversar con los dirigentes, pero había una actitud hostil, agria, y la gente se le notaba bastante molesta. Y fue difícil conseguir que alguien diga alguna cosa. Lo único que recibimos como respuesta: esperen cuarto de hora, esperen media hora, ya vienen los dirigentes para hablar con ustedes, están avanzando las comunidades para hablar con ustedes. A la hora tomamos la decisión de retirarnos, pero ya no había posibilidad. Había un bloqueo en la carretera con unas de estos buses pequeños de línea que nos habían bloqueado. Estábamos en una suerte de ratonera, en una trampa. Por adelante no nos permitían entrar, por atrás no podíamos retirarnos y no había con quién dialogar. Estuvimos en un tira y afloja, aproximándonos varias veces para discutir. Nos acompañaba la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, esa mujer maravillosa, Amparo, que estaba ahí, una mujer de 80 años. Ella llamó a la fiscalía, ella buscó aproximaciones y como a las 5 horas, casi 5 horas y media de estar ahí, apareció por fin un contingente de policía, encabezado por un oficial, un coronel, que es el que entró a conversar con las personas estas que nos impedían avanzar y con las cuales no se podía dialogar. Y entró también otro señor, casi simultáneamente, un ex senador, creo que el nombre es Julio Salazar, era senador, había sido senador del MAS, y con eso se pudo destrabar un poco la situación y pude yo hablar con la gente que no nos permitió entrar y conseguir ya que nos dejen salir. La policía ese rato nos escoltó para salir. Anoto aquí algo que me llamó la atención y lo hago de la manera más fraterna como ciudadano de nuestra América. Me preocupó que haya un grupo de personas que pueda bloquear una carretera sin ninguna razón, cuando incluso habíamos sido invitados. Y me preocupó que ese grupo de personas era el que tenía que autorizar el paso de la policía y de los soldados. En esas horas pasaron 2 policías que pidieron permiso para cruzar el puente. Pasaron 2 camiones de soldados que también habían pedido permiso para cruzar el puente, a los cuales se les pidió salir retirando el bloqueo de estas busetas, de estos buses que estaban ahí. Eso es una de las cosas que dije. ¿Qué pasa ahí? Y lo dije ese día, francamente. ¿Será que las comunidades indígenas han avanzado mucho en la autonomía territorial y ahora ya están decidiendo sobre el libre flujo de las personas en el territorio? ¿O es que el Estado boliviano está perdiendo control de su territorio? Eso, claro, eso ha molestado a algunas personas, pero eso es algo que sentí, eso es algo que viví. Y más allá de lo que estuvimos retenidos, que eso es inocultable, creo que el hecho real y cierto es que algo se trataba de ocultar. Mi padre decía: quien nada debe, nada teme. Quien nada debe, nada oculta. Y al parecer la razón ha sido que están presentes todavía los cultivos del narcotráfico, están presentes las actividades que tienen que ver con el narcotráfico, como reconoció el mismo viceministro de Defensa y como está reconociendo en este informe que hemos conocido el día de hoy de Naciones Unidas. ¿Alguna autoridad en el país y también los representantes de los dirigentes de los pobladores de esta zona manifestaban que ellos sí hubieran querido hablar con la comisión? O sea, parecería haber una dualidad entre lo que se dice y lo que ocurrió en el lugar. ¿Qué opina usted? Bueno, a mí me sorprendió cuando yo les leo la carta que habíamos recibido, en la cual decían que quieren hablar con nosotros para desvirtuar las denuncias formuladas por el otro grupo indígena que nos permitió entrar al corazón del Timnis. Me sorprendió que la persona que había firmado la carta estaba presente entre los que nos impedía entrar. Eso es una de las cosas que yo no entendí. Seguramente son esas tensiones que existen en las organizaciones populares. Sucede, pero quizás exacerbada por todo este entorno que conocemos alrededor del Polígono 7. Bueno, ahora se vienen momentos importantes. Habrá un fallo. ¿Qué ocurrió en el transcurso de esta jornada en la que también se revisaron otros hechos y se escucharon otros testimonios de poblaciones indígenas en torno a proyectos que podrían estar afectando su hábitat y la naturaleza? Bueno, para empezar, nosotros recibimos un caso y estamos procesando un caso porque esa fue la resolución del tribunal en Bonn
durante la cumbre de cambio climático, como dije, realizamos nuestra sesión del tribunal, que ya se ha reunido antes en París, se ha reunido en Lima, se ha reunido en Quito, ha tenido sesiones locales y regionales en distintas partes, sea Australia, Estados Unidos y algunas veces en Quito, y estamos trabajando con casos a nivel mundial. El caso que nos interesa y porque estamos aquí es el que tiene que ver con la denuncia formulada por una dirigencia indígena sobre las afectaciones al TIPNIS. El día de hoy en Cochabamba, otros grupos sociales y otros grupos incluso indígenas han presentado algunas problemáticas. Por ejemplo, el tema de las hidroeléctricas, Bala Chepete y la otra Rositas. El tema de los jaguares, que es una cuestión que preocupa porque habría un tráfico masivo de colmillos de jaguares que se habría incrementado con la presencia de empresas mineras y de ciertas actividades extractivistas. Tenemos también el caso de una exploración petrolera en una zona de reserva y se me está escapando. Fueron 5 casos los que nosotros hemos escuchado. Fue una jornada intensa, maratónica, toda la mañana hasta más de mediodía recibiendo información. Debo reconocer que me habría gustado profundizar mucho más en cada uno de los casos, pero ese era el tiempo disponible y al final llegaron otras organizaciones que plantearon sus reclamos. Por ejemplo, un reclamo que yo quisiera dejarlo ahí simplemente plantado para que se analice, es la situación que estarían viviendo muchos animales domésticos, mascotas, que estarían recibiendo un trato terrible. Se refirieron al caso de Cochabamba. Yo conozco eso no solo en el Cochabamba, sino en otras partes del planeta, y tenemos que recordar que la Madre Tierra tiene derechos, sus seres, sus componentes, seres humanos y seres no humanos, también tienen derechos. Bueno, ahora, en el proceso que se viene, ¿cuáles son los pasos que se van a seguir y cuándo tendremos la oportunidad de conocer cuál es el fallo, más allá de que el gobierno éticamente quiera cumplirlo o por lo menos escucharlo? Bueno, he dicho, a fines de septiembre hay una reunión muy grande de quienes hemos formado este Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza para celebrar lo que han sido los 10 años de la Constitución de Ecuador, que es la primera constitución que planteó los derechos de la naturaleza como sujeto de derechos. Entonces estamos preparando para el caso ecuatoriano, una evaluación pormenorizada, detallada, de todos los casos en los que se ha avanzado en la aplicación de los derechos de la naturaleza. Hay unos 25 casos planteados, hay una sentencia en primera instancia ganada. Poco es lo que se ha avanzado. Igualmente el gobernante ecuatoriano Correa se llenaba la boca de defensa de los derechos indígenas, de socialismo, de revolución. En la práctica trataba apenas de modernizar el capitalismo de forma autoritaria y tremendamente corrupta. El tema es que recién en estas 3 últimas semanas tenemos casos donde ya en segunda instancia se están estableciendo los derechos de la naturaleza. Me refiero a un proyecto minero Río Blanco, que justamente este rato, en estas horas, es un momento de tensión, porque la empresa minera china no quiere cumplir el mandato de la justicia. Y ese es un tema, pero vamos a analizar eso, y vamos a analizar cuáles son esos avances, no solo en Ecuador, sino en el mundo entero. Sin lugar a dudas, alguien hará una presentación de lo que significó la trascendencia histórica de la Declaración de la Madre Tierra, de los derechos de la Madre Tierra, aquí en Tiquipaya, en Cochabamba, los aportes iniciales del gobierno del presidente Evo Morales. Y luego rescataremos otras situaciones. Por ejemplo, en Nueva Zelanda se están aplicando ya los derechos de la naturaleza. Un río tiene derechos. En Colombia, el río Atrato, tiene derechos. En Colombia, que no tiene los derechos de la naturaleza, ni en una ley, y menos aún en la Constitución, la Amazonía está siendo vista como sujeto de derechos por disposición de la Corte Constitucional. Vemos también que en los mismos Estados Unidos hay un planteamiento desde la nación Ponca para que los territorios y los ríos tengan derechos. Y en Brasil, el fiscal del Estado que está defendiendo a los pueblos Mundurucú y a la naturaleza en la onda larga del Xingu, en este proyecto Belo Monte, esta gigantesca represa, rescata los derechos de la naturaleza del Ecuador para plantear un reclamo al Estado brasileño. No nos olvidemos, si los derechos humanos son universales, también son universales los derechos de la naturaleza. Bueno, finalmente, don Alberto, ¿cómo ha sido para usted, al margen de la misión que tenía que cumplir, esta experiencia, este encuentro con el pueblo boliviano?
porque hemos visto que ha tenido la oportunidad de llegar muy cerca de la vivencia, de la vida cotidiana, de los problemas de la gente del pueblo, de la gente, en estos casos, en muchos de ellos, de los sectores más oprimidos en el país. Es una experiencia inolvidable. Las imágenes que me llevo del corazón del Timnis, de esa gente, de esa naturaleza, pasan como uno de los puntos fundamentales en mi memoria. Igualmente las imágenes de esas horas difíciles en el puente de Isinuta. Nosotros creemos que todo eso forma parte de estos procesos de lucha para defender a la madre tierra. Es complejo, es difícil, pero yo noto que aquí en Bolivia cada vez hay más gente que entiende que es indispensable que nos organicemos. Es indispensable que actuemos, es indispensable que salgamos a defender a la madre tierra, porque no nos olvidemos de un asunto. Y se decía también en Tiquipaya, así como me hace usted acuerdo, Mauricio, de esa frase de planeta o muerte, se decía también en Tiquipaya, hay otra frase, creo que es en una declaración de los pueblos indígenas, que dice, los seres humanos no podemos vivir sin naturaleza, la naturaleza sí puede vivir sin seres humanos, que es una clave fundamental. Por eso digo yo, derechos humanos y derechos de la naturaleza se complementan, se potencian. En concreto, no puede haber justicia ecológica si no hay justicia social, y no hay justicia social si no hay justicia ecológica. Los pueblos de América no pueden ser simplemente guardaparques para que los pueblos en donde se vive con opulencia, causantes de los destrozos ambientales, puedan seguir sosteniendo esos niveles de vida irrepetibles. Esa es la gran tarea que tenemos entre manos. Y si me inspiró, y si me motivó Tiquipaya, me ha inspirado y me ha motivado mucho más el Timnis y el cariño y el respeto que he recibido por la mayoría de personas aquí en Bolivia. Yo conozco Bolivia ya desde hace muchos años atrás. Comentaba antes de empezar que llegué a Santa Cruz cuando Santa Cruz todavía estaba en el tercer anillo, y eso ya era lejísimos del centro. Ahora creo que están en el 10º anillo. Y he venido muchas veces a Bolivia por diversas razones. Me gusta Bolivia, quiero Bolivia. Ahora le amo mucho más a Bolivia, le llevo en mi corazón. Gracias, don Alberto. Gracias. Muy gentil por haber aceptado estar en esta entrevista. Sabemos que aquí hay una agenda intensa, sabemos que hay mucho cansancio por encima, han sido días